Hola a todos, bienvenidos a este panel mensual de febrero. Hace apenas 3 semanas que nos vimos para hablar de enero y ya ha pasado muchas cosas en estos últimos días. Hoy nos va a acompañar Julio Serrano, director de Capitales. Bienvenido, Julio. Y Héctor Madero, director general de Actinver. Hoy antes de ceder la palabra a Héctor, Julio, ¿qué mes fue el de enero? ¿Cómo estuvieron los mercados? Bueno, antes que nada, hola a todos, espero que estén bien, todos ustedes y sus familias. Pues enero fue un mes complejo, ya lo decía Enrique, los mercados, el S&P bajó cerca de 1%, igual el Dow Jones bajó 2%. El que tuvo un repunte impresionante fue el Russell 2000, que es el de las empresas medianas, que subió más de 5% en el mes. El mercado está ligeramente, sigue adelantado. Después vamos a platicar un poco más sobre estos temas. Y la bolsa mexicana también, después de haber tenido un rendimiento pues, muy importante en octubre, noviembre, diciembre y la primera semana de enero, pues bajó de manera importante, tanto en pesos, bajó 2.3% y en dólares bajó 5.3%. El múltiplo de la bolsa a 2021 lo tenemos alrededor de 14 veces y está ligeramente abajo de su promedio de los últimos 5 años. Estos son los resultados, pero me gustaría tocar a mí un tema relevante también, que son los reportes trimestrales. Como lo podemos ver en la siguiente lámina, los reportes van muy bien, han reportado más de 40% de las compañías durante enero y en estos 3 días de febrero. Las ventas subieron en el promedio ponderado, tomando en cuenta el tamaño de cada una, en el Standard & Poor's 19%, el utilidad por acción subió cerca de 28% en el ponderado. Es un resultado impresionante. El resultado de Apple fue fenomenal, más adelante platicaremos de él. El resultado de Amazon es importantísimo. Yo creo que algo que vale la pena mencionar pues, es ese cambio de CEO en Amazon. Jeff Bezos se queda como chairman y nombran como director general de Amazon al que era el director de la nube de Amazon, que es Amazon Web Services. Y esto es un cambio trascendental porque ya vemos hacia dónde viene el crecimiento de la compañía. Con esto, Héctor, te cedo la palabra y adelante. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento por acompañarnos nuevamente. La verdad es que enero fue un mes movido, ¿no? Y yo creo que va a ser un mes que va a generar una plataforma de lo que podemos esperar los siguientes meses de este año. Si recordaremos, pues tuvimos allá la revuelta en el Capitolio americano, después vino la toma de posesión del nuevo gobierno. Este gobierno entró con muchas ganas, generando una serie de cambios que básicamente lo que termina haciendo es deshaciendo muchas de las iniciativas que se habían hecho en la administración anterior. Pero el cuestionamiento que todo el mundo se está haciendo es ¿qué implicaciones va a tener esto a nivel de la economía y sobre todo a nivel de los mercados y cómo impacta en nuestras inversiones? Como bien lo decía ahorita Julio, el mercado durante enero pues estuvo bastante flat con algunos altibajos ahí con todos estos eventos y la última semana tuvo un ajuste interesante que tampoco es algo para que espantarnos. Que termina con los números que nos daba Julio, con una caída del Dow del 1, con una caída del 2, perdón, del S&P del 1, y con la bolsa mexicana también con un ligero ajuste. Pero creo que esto es un resultado también, como bien explicaba Julio, de las subidas. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que se están viviendo en estos momentos y durante el mes de enero es el cambio de expectativas. Todo el mundo venía muy optimista para terminar el año pasado, con una esperanza de que el 2021 íbamos a ver ya un cambio profundo, que en el comienzo de la vacunación
Esto le ponía ya un fin, que tenía un tiempo claro para lo que es la pandemia, y que después de esto íbamos a estar viviendo una recuperación económica fuerte. Y hoy todavía los economistas siguen con esa visión, ¿no? Esperando que conforme vaya pasando el año y los niveles de vacunación vayan incrementándose, las economías empezarán a retomar una cierta normalidad. Pero estamos cayendo también en una realidad importante. Es un problema de logística, es un problema diferente para cada uno de los distintos países. No es lo mismo lo que estamos viendo en la economía americana, donde se espera que para el verano haya básicamente concluido su proceso de vacunación a la mayor parte de la población, y donde aparte están hablando y discutiendo ahorita de un nuevo programa de apoyos económicos, que si son de un tamaño o de otro, pero la realidad es que en las siguientes semanas estaremos viendo que estén distribuyendo dinero y dando. Por el lado europeo, pues estamos viendo que los países siguen con muchos problemas, van muy lentos en sus cuestiones de vacunación, no tienen el número de vacunas que se requieren y están entrando en una ola donde están en un cierre muy importante. Y no hablar de México, ¿no? El proceso de vacunación, pues todos lo sabemos, va no lento, sino un poco más atrás de eso. Estamos viendo que no se va a terminar este año con el proceso de vacunación. No hay apoyos a la economía, con lo cual mucha gente se empieza a cuestionar si lo que estamos viviendo hoy va a durar meses o va a ser todo el año. Y este es un cambio de paradigmas muy importante para lo que es el resultado de la economía y lo que van a terminar diciéndonos los mercados a futuro. Yo con eso quisiera parar en este momento, Enrique. Del punto de vista económico, yo creo que lo que está diciendo Héctor es lo que se está percibiendo a nivel global. Déjenme les enseño un par de láminas para resumirlo mejor. Todo el mundo ha estado sacando pronósticos nuevos durante estas primeras semanas del año. Aquí les enseño del lado izquierdo los pronósticos de una de las encuestas que más me gusta, que es la de Focus Economics, pero no solamente esta encuesta ha revisado pronósticos, sino el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Todo el mundo ha estado en esta carrera para ser los primeros en entender cómo este distanciamiento social y los estímulos fiscales van a estar impactando a la economía. Vean la gráfica del lado izquierdo. Del lado izquierdo, los números de cierre de 2020 no son números oficiales, les recuerdo. Van a publicarse estos datos por ahí de marzo, abril, dependiendo del país. Todo el mundo sabe que China fue la historia de éxito, es la única economía que creció arriba del 2%, y el resto del mundo con contracciones espantosas. El caso del Reino Unido, que tuvo además la salida del Brexit con toda la incertidumbre que se acumuló para la inversión. Pero creo que sí es bien importante destacar esto que está mencionando Héctor, la heterogeneidad de lo difícil que es entender este 2021 cómo va a estar según los países. Algunos países van a crecer de manera muy fuerte, muy sólida, no solamente por un tema de que la vacuna va a ser más fácil en estos países que se implemente, sino todavía por una causa más profunda, y es que sus economías fueron más afectadas durante el 2020 y por eso simplemente por el efecto de comparación van a verse números elevados. Es el caso de China e India, por ejemplo. De las economías avanzadas, la apuesta está en que la única economía que va a crecer lo suficiente como para contrarrestar la pandemia del 2020 y que ya para el 21 haya salido adelante los niveles previos a los de la pandemia es Estados Unidos. Y el resto, pues vean cómo se ven estos números sumamente heterogéneos. El caso mexicano, 4,5%. Somos de los más optimistas y recuerden que en realidad este número solamente implica que la mitad de lo que se perdió el año pasado se va a recuperar en este momento. La pregunta de enero yo creo que debería estar más enfocada a las medidas de distanciamiento social. En todo el mundo occidental, el mes de diciembre es de fiestas, es de reuniones familiares. Y lo que vimos fue un aumento importante en la tasa de contagiados en todo el mundo occidental y que por lo tanto en enero se han tenido que implementar medidas muy restrictivas para la sociedad. Y ven, por ejemplo, la gráfica del lado izquierdo. Es una gráfica que junta la información de la Universidad de Oxford
Esta página de Our World in Data, si no la conocen, se las recomiendo, está padrísima, tiene todo tipo de comparaciones entre países. Y vean, por ejemplo, el caso de Alemania. Esto significa que el 83% de la movilidad social de ese país se eliminó durante el mes de enero. Es incluso mayor la restricción que se vive en este momento que lo que se observó en el peor momento de la pandemia durante marzo y abril. Naturalmente, Europa pues, es uno de los países, perdón, una de las regiones que más afectadas han estado en sus mercados financieros. Y además, como los estímulos fiscales en Europa no los decide un solo gobierno, tienen que coordinarse Alemania con todo mundo, pues es poco probable que veamos en ese país estímulos adicionales. El caso americano también es un caso donde se ve mayores medidas de restricciones sociales, no a los niveles de Alemania, pero donde también se ha visto en este momento problemas un poquito más elevados. Japón, lo pongo ahí como representante del sureste asiático, es increíble lo que han hecho en esos países. Bueno, yo sé que Japón está en el sureste asiático, pero Japón y todo el Asia del lado del Pacífico han logrado controlar mejor que el resto del mundo la pandemia. Es de los pocos lugares donde se vio durante el mes de enero que de hecho sus bolsas y sus divisas vieron mejorías con respecto al mes de diciembre. Yo creo que hay, nada más para terminar esta idea y regresarle la palabra a Julio, ¿qué es lo más importante de finales de enero y que vamos a estar viendo durante febrero y en los siguientes meses? Hay en Estados Unidos una expectativa de que el triunfo de Biden va a inyectarle liquidez adicional al mercado americano. Si no es Estados Unidos, no sé qué piensen ustedes dos, pero me parece que no hay una expectativa de que ningún otro país vaya a poder hacer en el corto plazo. Esta gráfica lo que representa es, respecto al año pasado, cuál es la expectativa en este 2021 de mayores estímulos fiscales respecto al PIB de cada una de las economías. En Estados Unidos se espera que se incremente en 5% el endeudamiento. Todos estos son recursos que van directito a las familias y a los hogares. Y el resto de los países, 1%, 0%, y en algunos lugares como México, donde de por sí no habíamos visto endeudamiento el año anterior, todavía este año se esperan menores presiones fiscales. Julio, yo sé que un tema que a ti te interesa mucho es el de Biden, el mercado americano, cómo estás viendo los estímulos fiscales y monetarios allá. Tal vez en este contexto nos puedas comentar un poco de esto. Sí, claro, encantado. Pues mira, ya sé, obviamente, ¿qué está esperando el mercado? El mercado está esperando que se apruebe este paquete de 1.9 trillones de dólares que va a ayudar mucho a las empresas medianas, a las familias. Es un hecho que para fines de marzo o principios de abril se acaba el estímulo anterior y es muy importante. Pero también es muy importante lo que va a hacer Biden ahora en febrero, que va a hablar de las políticas del cambio climático y de las inversiones que vienen. Y lo que podemos ver en este cambio, en este cambio climático y en este proceso es que se espera que el paquete de energías renovables sea de más de $1 trillón. Y este es un caso muy importante, y aquí lo pueden ver en esta lámina que les pusimos. Lo que está abajo en oscuro es lo que representa al día de hoy es lo que representa al día de hoy lo que se genera con energías limpias, y vean lo que es prácticamente marginal, representará 1, 2, 3%, y el resto de las energías, lo que es carbón, lo que es gas y lo que es petróleo, representa el 95, 98% de las energías que se generan en el país. Entonces, esto es algo muy importante que hay que estar atentos. Por la regulación americana, solo para pasar el paquete de Biden se necesita, este paquete se necesita de la aprobación solo con el 50% del Senado por una regulación que tienen. También se espera el paquete de infraestructura, esperamos que el paquete sea mucho menor, tal vez unos 300 o 400 mil millones de dólares, y aquí sí se requiere de un mayor porcentaje, ¿no? Porque no entra dentro de la regulación que se puede ganar con el 50% de los votos del Senado. Entonces sí vienen todavía cambios importantes, viene una inyección de recursos relevantes. Enrique. Gracias, Julio.
Oigan, les recuerdo antes que nada a todos los que nos están siguiendo el día de hoy en esta transmisión que nos pueden hacer preguntas en vivo. Tenemos dos chats, el que dice preguntas y respuestas y tal cual el que dice chat. Por cualquiera de los dos, háganos las preguntas. Oigan, hay varias preguntas que ya han comenzado a llegar y una de ellas es el tema de GameStop, un movimiento inusual, inesperado en los mercados que puede ser que transforme alguna de las regulaciones que hemos visto en Estados Unidos. No sé si alguien quiera platicar de eso que vimos en enero. Yo es un tema que traía, creo que dentro de lo que hemos visto en los últimos días es muy relevante la volatilidad y la especulación que se vivió en los mercados financieros en ciertas acciones la semana pasada. Pero antes de eso, y regresando, como bien decía Julio, y como bien decías tú, Enrique, el motor de la economía hoy por hoy, para este año, se ve que van a ser los americanos que siguen inyectándole. Los europeos van a pasar por problemas, con mayor lentitud. Hay alguna serie de cambios políticos también en diferentes economías. Ahorita Italia ya no tiene otra vez a un primer ministro, están en un proceso de conformación de un nuevo gobierno para ver si así pueden ponerse de acuerdo. Merkel va a dejar el gobierno alemán a finales de este año, en fin, creo que Europa como bloque no va a ser un gran motor y por lo mismo se ha visto reflejado en los mercados. El otro gran motor, aparte de los Estados Unidos, va a ser Asia, ¿no? China principalmente. Y yo creo que en los siguientes meses vamos a seguir viendo este conflicto de agarrar más participación e influencia, tanto de los chinos como de los americanos. Y creo que hay que estar muy pendientes ante esto porque puede tener diferentes consecuencias que tendremos que estar evaluando en las siguientes pláticas y juntas. Ya yéndonos directo a los mercados, ¿no? Como les decía, vimos un ajuste a finales del mes de enero, sobre todo por los excesos que se habían vivido en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, pero vimos una cuestión increíble, una ola de especulación bárbara en ciertas acciones, y todo esto a través de las redes sociales, de movimientos, de un grupo masivo de gentes jugando y participando, que muchas veces no saben ni entienden en qué están jugando. Olvídense de que hay algún tipo de lógica atrás o de evaluación, sino que es básicamente un juego, ¿no? GameStop, por ejemplo, una empresa que a principios del año su acción, si mal no ando, andaba por ahí de los $15 y llegó en un punto de la semana pasada a estar arriba de los $480. Es más, era una empresa que muchos de los fondos institucionales o los hedge funds estaban apostando a que quebraba, por lo mismo estaban vendiéndola en corto. Como esa también otros nombres, ¿no? AMC, que es una de las principales cadenas de cines en Estados Unidos, también tuvo una corrida importante. En fin, creo que es una cuestión que llamó muchísimo la atención. Generó pérdidas en portafolios institucionales, cosa que nunca se había visto. El famoso juego ahora del jugador pequeño contra el grande y el pequeño ganando. Pero creo que lleva una cuestión más allá. Hay muchísima gente que ha estado entrando desde el año pasado a los mercados, siguiendo esta ola, generando la ola, que nos está llevando a valuaciones que no empiezan a tener una razón de ser. Y claro, todos los analistas, todos los despachos de las grandes firmas están buscando una explicación y tratar de encontrar una manera de explicarlo que sea congruente, ¿no? Que si las tasas están muy bajas, que hoy el mundo por eso puede llegar a este tipo de evaluaciones. La realidad es que estamos viendo una burbuja y así lo voy a decir. Hemos pasado por este tipo de eventos en el pasado
cuando la gente se pone a comprar sin tener claro qué está comprando y por una cuestión de juego y seguimiento, creo que esto ya sabemos cómo termina. El exceso de liquidez que hay hoy en economías como la americana, que aparte se sigue discutiendo el inyectarle más dinero a la gente para que, claro, en algunas partes es apoyo, pero en otras partes, pues es dinero que está sobrando, ¿no? El nivel de ahorro de las familias americanas el año pasado tuvo un crecimiento sin precedentes, ¿no? La capacidad de consumo no hecha hoy por hoy en Estados Unidos a nivel de casa, del household que le llaman allá, es muy importante. Y mucho de este dinero lo estamos viendo reflejado que se está yendo a los mercados. Compañías como Robinhood, como Charles Schwab, como E-Trade, que entran las gentes a jugar y que compran y que están siguiendo las opiniones de otras gentes que oyen y cuando ven que compraron una acción y que subió, eso genera un sentir primero de que se sabe y empiezan a correr la voz y empezamos a ver este tipo de olas que estamos viviendo. Yo creo que es una bandera para tener cautela. No creo que en el corto plazo esto pueda tronar. La verdad es que mi expectativa es que posiblemente veamos un ajuste en el mercado americano pues en las siguientes semanas o meses, pero va a ser un ajuste gradual. Pero claro, seguimos en esta ola de optimismo esperando que la economía retome y empiece su crecimiento. El primer trimestre la expectativa es que va a ser un poco peor que el año pasado, porque si se acuerdan, la pandemia empieza a tener un impacto a final del primer trimestre. A principios, la verdad es que venían la economía en un proceso de crecimiento muy importante. Pero el segundo trimestre, este año se espera mucho mejor de lo que fue el año pasado por la misma dinámica. Entonces, yo esperaría un pequeño ajuste que creo que va a ser interesante para aquellos que les gusta jugar, ahí tomar algunas posiciones, no en empresas como las que hablábamos ahorita, sino un poquito más sólidas con fundamento. Y posiblemente veamos una segunda oleada de optimismo, de subida en los mercados, que los lleve a nuevos máximos históricos por ahí del verano, cuando se estén dando a conocer mejores noticias, que la economía empieza a crecer, que va mejor. Pero lo que no quita es la bandera roja. Estamos en una etapa de burbuja, estamos en una etapa de frenesí, donde hay muchísima gente participando en un mercado por simple especulación, sin tener conocimiento y fundamentos, y cuando estas burbujas truenan, tienen efectos importantes. Yo sí considero que en los siguientes 18 meses podríamos estar viviendo que esta burbuja truene, donde tenga implicaciones mayores, y si quieren ya después estaremos dándole recomendaciones cómo estarse ajustando hacia este tipo de situaciones. Muchas de las preguntas que veo en los chats van en ese sentido, ¿no? ¿Qué esperar del Nasdaq, del Standard & Poor's? Si estamos en una burbuja de mucha liquidez o no. Ahora, algunos de los temas que tal vez no hemos platicado de Estados Unidos antes de pasar a México es la llegada de Biden. ¿Tiene alguna implicación de corto plazo para la relación con nuestro país? ¿Cómo están viendo eso? Oye, Enrique, un tema, a mí me gustaría agregar un comentario antes de entrar a la pregunta de Biden. Quiero agregar un comentario de lo que decía Héctor del caso de GameStop. Y les tenemos preparado una lámina que pueden ver. Y lo que comenta Héctor es muy cierto. Recomendamos tener muchísimo cuidado con empresas que han subido estratosféricamente sin fundamento, ¿no? En enero GameStop subió más de 1.600%, AMC de los cines subió más de 500%, BlackBerry, que ya prácticamente no existe, subió más de 100%, y todas presentan pérdidas muy relevantes. Pero a mí me gustaría hacer
un comentario adicional a lo que comenta Héctor. Y es que esta es la primera ocasión que pasa este tipo de cuestiones en el mercado, en el mercado de valores en Estados Unidos o en el mundo. Y el resultado de las redes sociales son un game changer. Hoy, como lo veíamos y lo platicaba Héctor, en el chat que hay, que se llama Wall Street Bets, en Reddit, hay 3 millones de personas que tuvieron acceso a decir, oigan, vamos a comprar GameStop o vamos a comprar AMC. Y hay que tener muchísimo cuidado, pero también hay que reconocer que la tecnología y estas tecnologías llegaron para quedarse. Y el poder que tienen las redes sociales y el poder que tiene el electronic trading en el mundo va a subir desde mi punto de vista. Nada más para concluir, uno de los anuncios que van a salir en el Super Bowl este domingo es de Robinhood. Es la primera ocasión en la historia que una plataforma electrónica se anuncia en el Super Bowl. Ahora sí, pasando al tema de Biden, Héctor, ¿quieres tú empezar de Biden México o quieres que yo me siga? Pues mira, yo creo que no hay que ser muy conocedores para saber que primero que nada, el cambio de administración sí tiene un efecto importante en la relación entre nuestro país y el país americano, ¿no? A mí me queda clarísimo que en la administración pasada, la de Trump, el acuerdo era tú haces esto o aquello y cuídame la parte de los migrantes y por mí haz lo que quieras internamente y no me voy a meter y te voy a apoyar y tú me apoyas. Creo que con la entrada de esta nueva administración, primero que es mucho más profesional, mucho más ortodoxa, que empieza a establecer y a regresar a los lineamientos del pasado americano. Y para colmo, en muchas de las iniciativas últimas de nuestro gobierno, pues han ido en contra o agrediendo a esta nueva administración. Sí esperaría yo ver reacciones. Yo creo que vamos a tener una relación mucho más fría, profesional y donde va a haber exigencias por parte del gobierno americano. Yo así la veo de fácil. Sí, yo concuerdo contigo, Héctor. Hubo una primera llamada hace días posteriores al Investment Insight que tuvimos ahora en enero. En esa primera llamada solo se tocó el tema migratorio. Hay otros temas que son muy importantes, está el tema laboral, el tema del outsourcing, la reforma eléctrica, y que tarde que temprano pues van a tener que salir y se van a tener que negociar, porque sí puede haber afectaciones al TEMEC, y no necesariamente por el sector energético, sino habrá que ver con lupa de detalle esta reforma eléctrica que están planteando y ver si le pega a la rentabilidad de las empresas que vinieron a establecerse a México. Y no estoy hablando de las empresas de energía, estoy hablando de cualquier empresa de TEMEC, como puede ser una empresa automotriz que vino a México, tiene sus costos establecidos con ciertos costos de energía eléctrica. Entonces sí, yo preveo también que este año es un año de ajuste. Y yo agregaría a eso, tú hace un momento comentabas el verano, Héctor, en Estados Unidos, pues aquí también vamos a tener un verano interesante con las elecciones intermedias. Y tal vez antes de pasar al tema electoral de nuestro país, ya que estamos encaminándonos en esta dirección, no sé si les parezca que hablemos de las vacunas en nuestro país, que yo creo que va a ser uno de los principales determinantes de crecimiento y de inversión en general. Déjenme les pongo una lámina. Un segundito. Ya se está poniendo. Yo sí voy a esperar a que le pongan a Enrique o a Julio la vacuna rusa, y si a Julio le sale pelo, entonces ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero... Oye, ya es efectiva el 91%. Bueno, a ver, esta vacuna nada más es para el COVID, no les va a arreglar otros de los problemas que ustedes tienen, pero esta es una vacuna que afortunadamente durante el mes de enero se anunció que ya tiene cubierto el 120% de la población de México. En realidad México va a convertirse en uno de los países a nivel global
que más alto porcentaje de la población logró comprar en estos contratos de manera inicial. Como decía Héctor al inicio de este panel, el tema de nuestro país es que las inyecciones van extraordinariamente lentas. Los datos más recientes, por ejemplo, estos que publica Bloomberg, sugieren que en México apenas el 0.5% de la población ha sido vacunada. Quiere decir básicamente que los trabajadores del sector salud de primera y de segunda línea son los únicos que lo van a tener disponible en este momento. Yo creo que algo que sí es muy interesante que pasó en las últimas semanas es que se dio a conocer mes a mes o incluso semana a semana la Secretaría de Salud cómo van a estar llegando las vacunas a nuestro país y de qué laboratorio. Ya acabó el mes de enero y llegaron 700,000 vacunas de Pfizer. Es un laboratorio de mucho prestigio, pero al mismo tiempo es un laboratorio cuya vacuna, recuerden que era la más complicada de mover, es aquella que requería los refrigeradores de menos 70 grados centígrados. Este mes de febrero que inicia es uno donde van a comenzar a llegar más vacunas de más laboratorios. Van a llegar otros 2 millones de vacunas de Pfizer. Van a comenzar a llegar, en teoría, 5 millones de vacunas de CanSino, pero de manera importante ahorita, en esta primera semana de febrero y la que sigue, las únicas que van a estar llegando son las de Sputnik. Esta de Sputnik es rara, es un laboratorio que no es de los más prestigiosos, pero que tienen un argumento a su favor que la COFEPRIS pidió como requisito antes de darle la autorización a que se fuera a inyectar, ¿no?, por todo el país, y es que fuese publicados los resultados en una revista de arbitraje internacional. No lo mandaron a Nature o a Science, pero una revista que es tantito más abajo de estas dos en el mundo de las ciencias naturales, que se llama The Lancet. Ya están los resultados ahí, ya fue aprobada por la comunidad científica y esas son las primeras vacunas que van a estar llegando a nuestro país durante el mes de febrero. Lo preocupante es que cuando uno voltea a ver las vacunas acumuladas del lado derecho, vean cómo en realidad hasta el mes de agosto pues van a llegar apenas 28 millones de dosis y ese es el objetivo. Es un objetivo que implica que va a faltar todo el 2021 y posiblemente un poquito mayor de tiempo antes de que podamos tener a toda la población vacunada. Del tema de vacunas, me corrige alguien aquí, ya perdí el nombre, Diego Méndez, que me dice que en realidad Lancet tiene incluso más impacto científico que Nature. Entonces, muchas gracias por la corrección. ¿Cómo están viendo ustedes en el caso mexicano, a nuestra economía, a nuestros mercados, este arranque de año? Tal vez podríamos empezar contigo, Julio. Yo sé que mencionaste el IPC al inicio del panel, pero en este contexto tal vez podrías comentar un poco de estas semanas de enero, ¿cómo viste el IPC? ¿Cómo y qué, perdón? El IPC, la Bolsa Mexicana. Mira, el IPC arrancó con mucha fuerza. Las primeras semanas, semana y media, 2 semanas, arrancó con mucha fuerza, todavía con flujos extranjeros y gente comprando fuertemente. Llegó obviamente a tocar un máximo cerca de los 47,000 puntos y ahí es donde el mercado, y nosotros lo comentábamos la vez pasada, lo empezamos a ver adelantado y a través de 2 medidas, ¿no? Nosotros comparamos, medimos el PU conocido contra su promedio histórico y también vemos los estimados y contra su promedio histórico se veía adelantada la bolsa, por un lado, y por el otro lado, también cuando comparamos el premio que pagan las acciones contra el bono de 10 años mexicano, lo sentíamos adelantado. Ahorita lo que vemos para el IPC, es de que a los múltiplos actuales y ya con el ajuste que tuve, aunque estos días ha vuelto a subir, se ha vuelto, la evaluación se ha vuelto un poquito más atractiva otra vez para el mercado mexicano de corto y mediano plazo. Estamos positivos, Enrique. Más adelante vamos a hablar de qué acciones son las que nos gustan para México. Y de tu lado, Héctor, no se te pueda preguntar también cómo estás viendo este inicio de año, el caso particular de los mercados mexicanos. Tocaste al inicio bolsas globales, pero el peso y la curva mexicana también han tenido dinámica muy interesante este arranque de año. Yo creo que en la parte de la bolsa, y lo habíamos mencionado ya hace varias reuniones,
sí veíamos que había un interés por parte de fondos extranjeros que dentro de este concepto de esperar una recuperación económica que se ve impulsada también por los commodities, pues una de las grandes recomendaciones a nivel global desde hace 4 o 5 meses era invertir en mercados emergentes y en ese sentido México era uno de los mercados más rezagados. Ahora tuvo un comportamiento muy importante en el último trimestre del año pasado, que vimos que empezó el año de esta manera, pero conforme han venido pasando las semanas y estamos viendo diferentes noticias y desacuerdos, pues ha venido perdiendo un poquito de fuerza ese tipo de inversión. Sobre todo, como decía al principio, ¿no? Va a ser bien diferente el evaluar un mercado americano donde sí hay una expectativa de arreglo de la pandemia en algún momento dado, a una economía como la nuestra, que mucha gente llegó muy optimista, y hoy la verdad es que empiezan a cuestionarse si ese optimismo estaba mal puesto, ¿no? Porque imagínense todos ustedes aquellos negocios, los restaurantes o los gimnasios que pudieron aguantar lo que fue el año pasado con una expectativa de decir ya el 21 esto se va a mejorar y voy a poder abrir y ya voy a arrancar. Y estamos a principios de febrero, estamos en el pico de la pandemia, estamos viendo que esto no cede, que la cuestión de las vacunas va a ser un proceso muy lento, donde hay una cantidad de contagios bárbara. Ya pasamos más de 150,000 muertes oficiales, no oficiales se habla que pueden ser entre 250,000 y 300,000, es una cantidad bárbara. Hemos visto cada vez más casos cerca de nosotros, de gente conocida. Yo creo que esto nos habla de la penetración y del tamaño de pandemia que traemos, que no permite que la economía regrese a una normalidad. Y tú ahorita ponías la gráfica de las vacunas, van a llegar, pero una cosa es tener la vacuna y la otra cosa es la logística. Y por ejemplo, en Estados Unidos ahorita traen un problema muy grande, porque sí tienen las vacunas, pero la logística de distribuirlas y de ponerlas no es una cuestión de niños. Aquí seguimos hablando de la llegada, todavía no estamos hablando de la logística. Es más, la logística para las pocas que se tuvieron fue un problema muy serio a la hora de ejecutarlo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los mercados, pues a lo mejor estaban esperando o estaban mucho más optimistas de lo que la realidad va a venir reflejando, ¿no? Yo sigo pensando que la economía va más lento de lo que se esperaba y que la recuperación posiblemente no se va a dar en los términos que mucha gente estaba pensando o planeando o que los economistas mismos estaban trazando, ¿no? Yo sé que tu número de 4,5 de recuperación, que es simplemente el rebote de una base baja, pero para como estoy viendo la situación me preocupa. Creo que va a ser más lento de lo que estamos esperando y esperanzados. El tipo de cambio, pues hemos visto que se ha venido moviendo. Creo que ya agarró un punto bajo, llegó a operar hace un par de semanas a niveles de 19,5 y rápidamente se regresó con los ajustes que vimos de los mercados internacionales la semana pasada y con las noticias que hemos estado viendo con las propuestas de la reforma, las leyes de la reforma energética, etcétera, pues lo hemos visto ya más estable sobre niveles de 20 o arribita de 20 pesos. Claramente, México sigue siendo un país que está exportando por estar dentro del concepto del tratado a Estados Unidos y las importaciones se han caído de una manera brutal. Eso está haciendo que nuestra economía sea superavitaria en este momento y que estén sobrando dólares, aunado a las remesas que se están enviando por parte de los mexicanos en el extranjero. Pero no sé cuánto tiempo va a ser esto duradero, ¿no? Porque el nerviosismo, el miedo que pueden presentar los mercados ante una incertidumbre puede ser mayor. Entonces, creo que hay que tener cautela, creo que hay que hacer un buen análisis, hay que escoger muy bien y hay que tener una visión no de meses, sino de más largo plazo a la hora de estar analizando las inversiones
específico en México? Un tema importante para la bolsa a la hora de escoger. Definitivamente, no solo para México, sino también para Estados Unidos, este año es mucho más difícil el stock picking, el escoger las acciones de lo que fue, allá escoger las acciones por ahí de marzo, abril o mayo o en adelante. Tema importante para México. Hay que recordar que más de la mitad de las utilidades de las empresas se generan fuera de México, globalmente. Pero entonces hay que distinguir muy bien qué empresas son las que operan en un entorno internacional, en donde por temas de logística o temas de apoyos o por temas de apoyos que está viendo, pues va a ser mucho más sencillo el desempeño. ¿Y cuáles son las empresas mexicanas que están meramente en el entorno local y que van a competir y que están en un mercado interno? Aquellas empresas que estén en un mercado interno, nosotros también vemos que hay algunas oportunidades muy interesantes, pero como dices, Héctor, ahí hay que tener una visión de 18 a 24 meses en estas empresas. No sé si ya quieran pasar a platicar de en qué invertir. Estas son las acciones que nos gustan, pero Héctor, no sé si quieras, antes de pasar esta sección, hacer algún otro comentario. No, Julio, tú dinos, yo creo que ya tenemos ahí la página de las acciones que te gustan. Sí, a mí me gustaría, este portafolio lo hemos venido, primero voy a empezar por las acciones del SIC. Hoy a la bolsa hay días que ha representado el SIC más del 70% o cerca del 70% de operación en el mercado. Las Afores, el otro día revisaba los números más recientes para fin de año y las Afores tienen 4 veces más acciones del SIC que acciones mexicanas. Esa es una realidad y son datos públicos que cualquiera puede consultar. Entonces, esto es un elemento fundamental que se ha venido dando y que hay que estar muy atentos a los mercados. Aquí las acciones que nos siguen gustando, la primera me gustaría comentarles de Amazon. En el caso de Amazon, el crecimiento tuvo un resultado espectacular, crecieron sus utilidades más de 118% contra el año pasado. Ya lo comentabas tú, Héctor, es un gran laboratorio de grandes ideas. Yo creo que este movimiento en el que Jeff Bezos pasa a ser chairman y el señor Jassy, que era el director de AWS, el negocio de la nube, pasa a ser el CEO, marca claramente la tendencia, una de las grandes tendencias del negocio. Y una de las grandes tendencias del negocio es que es el negocio de la nube. Amazon Web Services va a crecer sustancialmente en los próximos años. En el caso de Apple, bueno, también fueron resultados espectaculares los que vimos esta semana, o la semana pasada fue la primera ocasión en la que Apple vendió más de $100,000 millones en un solo trimestre. Es una cifra espectacular. Pero hay otros datos que son muy importantes. Hace algunos años Apple empezó con una estrategia de ir creciendo su negocio de servicios e ir bajando la proporción de su negocio de hardware y algunos otros. Por negocio de hardware entendemos pues, lo que son los aparatos, los iPhones, los iPads, las computadoras. Pues bueno, ya hoy, al día de hoy, el negocio de servicios ya es la segunda fuente de ingresos de la compañía y esto es algo muy importante porque las compañías de servicios cotizan a mejores múltiplos que las compañías de hardware. Pero cuestiones adicionales importantes. El negocio de AirPods, que era un negocio chiquito hace algunos años, tan solo el puro negocio de AirPods al día de hoy, si lo sacáramos de Apple y lo comparáramos con el resto de las compañías en los Estados Unidos, estaría entre las 100 empresas más grandes del Fortune 100 en los Estados Unidos. Para acabar pronto, también se está aprovechando Apple de estas tasas bajas, acaba de colocar $14,000 millones, pero lo que es sobresaliente y lo que es el ambiente de tasas bajas en el mundo y en Estados Unidos en lo particular. Colocó parte de ese bono de $14,000 millones, lo colocó a 40 años y la sobretasa que pagó fueron
95 puntos base sobre el bono de referencia. Entonces, Apple es un negocio que va a seguir creciendo, que le está apostando mucho al negocio de servicios y que obviamente tiene el potencial, sigue abierto, no han descartado que algún día pudieran entrar, pero no hay nada oficial todavía de alguna asociación en el tema de los autos. Y las demás ya lo hemos platicado, CBS ya lo platicaba Héctor hace un momento, es muy complejo para que entiendan todos ustedes el tema de la vacunación. La vacunación requiere de 3 grandes elementos. Requiere de laboratorio, que en este caso es Pfizer, que también está en nuestras recomendaciones. Requiere de la distribución, que es en este caso UPS, que también lo tenemos, pero también requiere de algo muy importante y es la aplicación de la vacuna. Y aquí lo que tenemos con CBS es que va a tener, ellos están en la aplicación de la vacuna. Otra que nos gusta, bueno, Pfizer ya lo comentábamos, sus resultados fueron buenos. Obviamente hay que tomar en consideración que vendieron una de sus divisiones y entonces el comparativo año con año no se ve bien, pero habría que hacer el ejercicio quitando la división que vendieron, pero las expectativas que se tienen sin incluso los ingresos por la aplicación de la vacuna, pues son muy importantes. Y las demás, ya las hemos platicado. Disney sigue creciendo, tiene una gran capacidad de generar contenido, su negocio de Disney Plus es impresionante. Microsoft tuvo resultados muy buenos, muy por arriba de los estimados del mercado, y es el mismo tema, el tema de la nube. Eso es un crecimiento que está teniendo y está migrando de ser una compañía que vendía paquetes de software a una compañía de la nube. Y PayPal es otra, y Procter & Gamble son otras que nos gustan, pero estas son las que nos gustan más, las compañías. Obviamente hay otras empresas que no aparecen aquí. Aquí solo pusimos 10, tenemos un universo como de 20 compañías americanas que nos gustan. Obviamente están las de pago de dividendo, como puede ser AT&T, como puede ser también Chevron. Y obviamente también están las de energías renovables. Esas las tenemos recomendadas, ya se los hemos venido comentando, como es First Solar y es NextEra. Hay que esperar a ver el plan Biden, pero van a crecer sustancialmente. Y por el lado mexicano, hemos seguido igual, cambiamos, una que adicionamos ahora es Banorte, está muy sano, más del 40% de sus ingresos son de ingresos no bancarios, nos gusta mucho. En términos generales, FEMSA, la seguimos viendo, es una de las acciones más baratas, pero me gustaría aquí tocar un tema en lo particular. Es el caso de Alfa, y para explicarles y platicar qué pasó con Alfa en estos días. Lo que sucedió con Alfa es que hace unos 30 años establecieron un fideicomiso neutro donde los inversionistas extranjeros no podían tener más del 50% de las acciones. Alfa, los fundamentales ahorita los voy a platicar. Llevan algún tiempo tramitando para que este fideicomiso aumente su participación del 50 al 75%. ¿Esto qué quiere decir? Que los extranjeros puedan tener hasta el 75% de las acciones de Alfa, pero ha habido retrasos con la Secretaría de Economía. Se espera que próximamente se pueda hacer este incremento. Por esta razón, hace unos días, en los mercados internacionales, el MSCI, que es un índice internacional, decidió y le pidió a todos sus inversionistas que tenían que bajar sus posiciones de Alfa y que las estaban sacando del índice. Y por temas de política y por temas de prospecto tuvieron que salir estos inversionistas. El día de hoy, nada más para que sepan, se negociaron cerca de 400 millones de acciones de Alfa, de muchos de estos inversionistas que tienen que salir. Pero eso no ha afectado a los fundamentales. Tenemos hoy un enorme interés por parte de institucionales que no son americanos o de institucionales mexicanos en comprar la acción. Hoy la acción cerró ligeramente arriba de 12 pesos. Hemos hecho nosotros ejercicios, tan solo el valor de hoy, lo más conservador del mundo, dándole el valor más pequeño, Alfa debería de valer entre 17 y 18 pesos hoy. Si vemos a un horizonte de inversión
de 18 a 24 meses, donde ya veamos la decisión de Alpek, la decisión de la venta de Axtel y que Alfa se quede siendo Sigma, es una acción que puede valer 22, 24 pesos. Esta es hoy una gran opción de inversión que estamos recomendando, está en nuestro top 5, ¿no? Entonces, y obviamente están las fibras, tenemos a Funo, a Prologis y a Fibra Macquarie, que se van a seguir beneficiando de las tasas bajas y que pagan dividendos muy interesantes hacia adelante. Héctor, hay muchas preguntas que yo creo que caen más de tu lado. En este inicio de año, con lo que estás viendo en los mercados, ¿cómo sugieres que los que nos están viendo tengan sus portafolios? Mira, ya sabes que a mí me gusta discrepar mucho de a veces lo que dicen ustedes, ¿no? Como yo lo dije hace un rato, no hay que perder de vista que estamos en un mercado que yo considero burbuja cuando hablo del mercado americano. Pero creo que todavía no ha llegado el punto de que se rompa. Sí creo que hay que empezar a tener cautela. Creo que hemos visto que ha habido flujos muy importantes a todas estas acciones tecnológicas que ya veo valuaciones muy adelantadas que no tienen razón de ser. Y que por lo cual yo creo que hay que ir tomando algo de utilidades. Ahora, como bien decía también antes, mi expectativa es que posiblemente veamos un pequeño respiro del mercado. Yo no sé si se va a hacer un ajuste del 5%, algunas gentes decían que podía llegarse hasta el 10%, se me hace muy exagerado por los momentos que estamos viviendo. Ya vimos una primera pauta la semana pasada donde hubo un ajuste del 2%, pero se recuperó muy rápido el mercado. Pero creo que van a ser, es un mercado más de juego de corto plazo, el mercado americano. En el caso de México, como bien lo decía Julio, creo que hay oportunidades muy interesantes por cuestiones de evaluación. Pues puede ser Alfa, que sí creo que trae una subvaluación. Yo sigo pensando que Hoteles City Express, la evaluación que trae es increíble, está operando a 30 centavos de su valor en libros, que es algo increíble, pero pues hay que considerar que la economía como se encuentra va a tomar a lo mejor un poco más de tiempo de lo que esperábamos en recuperar y este ciclo pues sí tiene un efecto, ¿no? Por otro lado, una acción que habíamos estado recomendando en el pasado, Tracción, ha tenido una subida ya importante en las últimas semanas y meses, ¿no? Ya está arriba de 20 pesos, viene de 15, 16 pesos, es un negocio de logística y creo que todavía trae una subvaluación muy importante. ¿Yo qué haría en estos momentos? Creo que si lo veo yo en el corto plazo, veo que una de las activos más baratos que hay como mexicano y en México sigue siendo el dólar, la verdad. Entonces yo creo que a 20 o abajito de 20 hay que comprar dólares. Creo que en cuestión de inversiones en la bolsa americana, para aquellos que les gusta, pues será oportunístico, sobre todo pensando con un horizonte de inversión de aquí al verano. Y después la verdad es que yo sí sería mucho más prudente. Para los que les guste más el juego de corto plazo, a lo mejor hasta comprar un instrumento que se llama DOG, como perro, que es un ETF que te apuesta a la bajada del mercado, ¿no? Tener algo así para los que les gusta estar jugando podría dar ciertos rendimientos y en el momento que tenga el ajuste te cambias y te puedes ir a acciones como los bancos que se van a ver beneficiados en este ambiente, empresas de consumo con el reparto de cheques de Estados Unidos, pues vamos a ver un crecimiento y todas aquellas empresas cíclicas que lo hablábamos la vez pasada que se beneficiarán conforme la economía empiece a regresar a una normalidad. Creo que un portafolio con una visión de mediano y largo plazo debería de traer también una inversión en los mercados asiáticos. El crecimiento del mundo se está dando en esa región del mundo, ¿no? Entre China, Japón, Indonesia, Corea, etcétera. Se está transformando el mundo y el crecimiento viene por ahí.
Entonces sí creo que un portafolio de inversión con un horizonte de más largo plazo debería tener cuando menos un 10-15% dedicado a esa región. Por el resto, yo sería prudente. La verdad es que creo que vienen meses de incertidumbre, de volatilidad. Las tasas en México pues, siguen siendo buenas comparadas contra el resto del mundo, pero creo que si la moneda se aprecia será un buen momento para comprar dólares y protegerse ante lo que pudiera venir. Va a ser bien interesante y este será un tema seguro en las siguientes pláticas que tengamos conforme nos vayamos acercando a la elección, pues qué efecto va a tener, ¿no? Y qué podrá pasar si queda de una forma o de otra. Creo que hoy seguimos muy lejos para eso. Entonces, hoy mi recomendación es ser prudentes. Me gusta el dólar, en la bolsa americana tener cautela. Veo que ya hay precios muy caros en muchas acciones. Estamos entrando en una época de burbuja y de juego, con lo cual creo que hay que ir cambiando de ser agresivo a ser mucho más conservador en estos momentos y de proteger el capital. Nos quedan 3 minutitos antes de tener que concluir esto. Julio, ¿no tengas algún último comentario que quieras hacer, sino para pasar la palabra a Héctor? Sí, Héctor ahorita comentaba de la evaluación del mercado americano, no, coincido plenamente. Nosotros inclusive vemos que si el mercado americano se bajara un 6-7% sería muy sano. Estamos muy cerca con tu número, Héctor, de un ajuste del 5%, pero también he escuchado algunas opiniones interesantes de que el mercado podría estar flat un buen rato de tiempo y que con los buenos resultados que se están dando de las compañías en el S&P, los múltiplos se pudieran abaratar. Yo soy más de la opinión de que sí puede venir un ajuste, no sé cuándo, ni las condiciones que lo detonen. Hay muchos aristas, pero yo sí coincido con Héctor en que hay que tener cautela y hay que jugar más conservadoramente, porque los múltiplos sí son múltiplos llenos y como lo dijimos, la bolsa americana la vemos adelantada. Y Héctor, por favor, ¿puedes cerrar? Pues simplemente agradecer a todos nuevamente, primero que nos tengan la paciencia, que nos acompañen como cada mes. Estamos aquí para tratar de poder apoyar en la toma de decisiones. Vivimos un mundo muy complejo donde todos los días vemos noticias que se encuentran y que complica el poder prever y ver hacia dónde vamos. Pero los fundamentos no cambian, ¿no? Creo que el ir construyendo un patrimonio, el ir teniendo el cuidado de protegerlo, de hacerlo crecer de una manera conservadora y de revisar aparte las otras aristas. No solo es el dinero, sino revisar los riesgos que uno puede llegar a tener. Por ejemplo, ahorita en época de pandemia, la gente que no tiene un seguro adecuado, pues está viviendo por temas horribles, ¿no? Los costos de caer enfermo pueden llegar a borrar el patrimonio que ha tomado toda una vida crear. Entonces, no solo es una cuestión de estar viendo el dinero y a dónde invertir, sino también hacer un análisis de dónde nos encontramos, cuáles son los riesgos que tenemos y los riesgos que podemos estar viendo hacia enfrente y tratar de cubrirlos o de protegernos ante ellos, ¿no? Y para eso estamos como institución, y poder apoyarlos en lo que es la construcción de un patrimonio y en la protección a los riesgos que se pudieran existir. Entonces, simplemente agradecerles nuevamente que nos acompañen y estar muy cerca, el compromiso de estar muy cerca de ustedes, dándoles la información necesaria y tratándolos de apoyar en la toma de decisiones. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.